En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un programa presentado y dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada. Programa con la finalidad de edificar la Iglesia de Jesucristo, haciendo una exposición firme de la sana doctrina, tratando temas históricos, proféticos y escatológicos. Entendemos que ha llegado el tiempo de defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Filipenses 1:17: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde estaremos testificando del poder de la Escritura. Muy buenas, que Dios bendiga en esta hora a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla. Esto que tú estás escuchando es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia con un servidor, Óscar Moreno, y mi hermano Walter Ahumada, mi hermano, amigo y compañero de milicia en estas labores. Y bueno, un día más aquí, gozosos y alegres y dispuestos a compartir las Escrituras bajo el tema que dejamos el martes, la justicia de Dios, pero hoy queremos añadirle en Cristo. Amén. Vamos a profundizar y vamos a meternos de lleno en esto, hermano Walter, en esta serie, y queremos que tu vida sea bendecida en esta hora, al igual que la nuestra y la de tantos que hemos compartido estos estudios, estas meditaciones y exposiciones tan profundas, porque es lo que verdaderamente le da sustancia a nuestra vida, es saber el origen y el método y la forma y manera de cómo se gestionó toda nuestra salvación. Llega un momento que el creyente necesita algo más que leche, necesita vianda, necesita la verdad, necesitamos entender por qué Cristo fue a la cruz por cada uno de nosotros, y todo eso es lo que estamos discutiendo en estos programas y dando a conocer el carácter de Dios, como su santidad obligó a que Dios hiciera justicia y no pudo ser otro sino que Él mismo, no hallando a otro, tuvo que Él mismo venir haciéndose hombre y dar cumplimiento a su propio dictamen, a su veredicto, y llevar Él nuestro pecado. Así que, bueno, hermano Walter, saluda a la audiencia. Hola a todos mis queridos amigos, hermanos, espero que se encuentren muy bien y como siempre estamos acá para compartir la palabra de Dios y esperando que ustedes también estén en sus casas dispuestos ya con apuntes si necesario, como dice Óscar siempre, una vez que él dé el WhatsApp, poder llamarle o escribirle y por alguna duda, alguna queja también, todo es bienvenido. Dios les bendiga. Amén. Nuestro número de WhatsApp es el 65585 7327. Lo vamos a repetir por si alguno se ha quedado y lo quiere notar. El 65585 7327. Aleluya. Y yo voy a pedir que nuestro hermano Walter lea la palabra allí en Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Nos vamos a adentrar hoy a través de esos versículos, ya que en el programa anterior estuvimos hablando de Romanos capítulo 3, donde la Biblia decía que ahora, aparte de la ley, se había manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero hoy queremos en esta hora pues dar a conocer un poquito más acerca de esa justicia de Dios en Cristo. Filipenses 3, versículos 8 y 9, y leer allí a la gloria de Dios. Amén. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. ¿Ahí? Oramos. Padre, te doy gracias en esta bendita hora, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia, por cómo tú, Señor, nos has ido revelando a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad, Señor, contigo, y cómo tu justicia, Señor, tu justicia que es pura, Dios mío, que es auténtica, que es verdadera, que es justa, se manifestó en el Calvario, Señor, para todos y cada uno de nosotros, Señor, y ha sido levantada como una bandera, como un estandarte, Señor. Desde antes de la cruz todos esperaban al Mesías redentor venidero, y después de la cruz eso ha seguido corriendo, Señor, a lo largo y ancho de todo este mundo, de toda esta tierra, de toda la historia, Señor. Y la cruz ha sido predicada, que es lo que nosotros queremos seguir haciendo en esta hora. Por lo tanto, danos esa gracia, aleluya, suficiente para que la audiencia pueda entender y comprender la justicia de Dios en Cristo, Señor. Te damos a ti gracias ahora, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Bendice a la audiencia de una forma especial y en ti esperamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Walter, estuvimos hablando en el programa anterior acerca de del peso que significaba la justicia de Dios. Así es. Que estuvimos hablando que para Dios, si no tuviera la justicia de por medio, nos hubiera perdonado fácilmente. Hubiera sido algo sencillo, ya que no hubiera sido como juez, hubiera sido algo como nosotros los hombres muchas veces hacemos, decimos, pues no me debes nada. O como padre amoroso, simplemente. Ahí va. Porque su amor lo lleva a él a eso, a querer, olvídate, te amo y eso está por encima de todo, sí, pero su justicia estuvimos hablando. El atributo de su justicia ha hecho que las cosas no sean tan fáciles ni tan llanamente. La justicia de Dios le ha costado a Dios llevarla a cabo. Muchos piensan, no, es que Dios es todopoderoso y Él todo lo puede. Claro que todo lo puede. Pero en este caso ha tenido que ser de una forma legal. Y eso es lo que queremos dar a conocer, o lo que estuvimos pretendiendo en el programa anterior. Por lo tanto, te voy a pedir, si puedes, que leas allí un momentito Isaías 53, versículo 8 creo, porque estoy hablando de memoria, 8-9. Sí, creo que es el 8. Como Dios, que muchas veces nosotros no conocemos bien su carácter, en Cristo al final se cobró el pecado en nosotros. Voy a leer desde el 6 más o menos, para que Sí. podamos entender un poco. Leo para la gloria del Señor, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, dice. Amén. Es duro, es fuerte. Está hablando ahí Jehová el juez, Amén. Está hablando quebrantando al acusado. Claro, como que el juez justo se sentó en este caso en el banquillo del acusado, que es la cruz. Él es el culpable y a él vamos a cargar toda la culpabilidad de los corderos que se habían apartado, ¿no? Todos nosotros. Sí, Dice, sí, si lo definimos de juez a acusado, no queda tan mal. Pero si lo ponemos de padre a hijo, uno siente un dolor terrible. Es tremendo. Como a veces decimos, cuando corregimos a nuestros hijos, a los 10 minutos ya queremos ir a abrazarlo y que está Amén. bien y todo eso. Por eso es que no es tan poco fácil para nosotros dar a conocer la justicia de Dios en su sustancia, en su esencia, porque no hemos estado en el lugar ni del Padre ni del Hijo. ¿Me sigue?
Tendremos nuestras experiencias a nivel, a escala, a una escala mucho más diminuta. Claro, más pequeña. Pero lo que pasó allí, hermano, lo que pasó en el Calvario, dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en él, en el Hijo, el pecado? Fue Jehová, el que lo puso. Porque él estaba impoluto, no había pecado hasta entonces. ¿Me sigue o no? Pero para quitar, pero para hacerlo legal, como venimos hablando, y para que se cumpliese la justicia de Dios, tuvo que el mismo Padre coger todas las actas de decretos, coger todos nuestros pecados y cargarlos sobre él. Por eso es que Jesús sintió eso. Eso que tú ves ahí, esa carga que le puso ahí el Padre, vamos a llamarlo el juez para que no suframos tampoco nosotros mucho hoy, sobre el acusado. Jesús, cuando está en la cruz, dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento el Padre lo cargó. ¿Con qué lo cargó? Con el pecado de todos nosotros. Y ahí el sentimiento de Padre, como dijimos, todo su amor, todo lo que Él quería darnos, amor, gracia, se tuvo que retirar porque la justicia estaba tomando cuentas del asunto. Y el Padre no puede tener cópula, con la santidad no se puede mezclar con el pecado. En ese momento estaba puesto el pecado de todos nosotros sobre el cuerpo del Hijo. Imagínate, ¿eh? Y ahí es donde el Hijo siente esa falta de comunión y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? No había perdido la comunión ni un solo día con Él. Había sido perfectamente uno con Él hasta ese momento. ¿Qué está pasando ahí, hermano Walter? La justicia de Dios se está aplicando. Es tremendo, ¿eh? Es como que el Padre le da vuelta a la espalda, ¿no? Y le gira su cabeza, porque no sé si a veces has estado tú con tus hijos pequeños y ellos están en la habitación, tú estás en otro lado. Papá, estoy sola, ¿no? No estoy sola, si yo estoy acá, lo que pasa es que estoy, no sé, haciendo otras cosas. Entonces el Padre tiene esa división y no puede mirar porque está poniendo en él el pecado. Y sabemos que Dios en su santidad es imposible. ¿Por qué? Porque Dios, como es justo, quiere hacer todo de una forma correcta y legal, como tú ya lo has dicho. Y la santidad de Dios es el único atributo que vemos que los ángeles le cantan: santo, santo, santo. No le canten era amor, 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 o justo, 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 ¿no? Pero la santidad tiene que ver con su justicia. Amén. Es lo que más resalta en él, su esencia pura, digamos. Pero así todo, imagínate, cargar sobre él todo aquello, poner en él. Por eso que después, ya cuando dijo consumado es, ¿cierto? Viene ese gran terremoto que se oscureció todo. Sí. Gran terremoto que partió el templo en dos, sí. El velo se rajó y tenemos ahora, y gracias a eso tenemos el camino hacia el Padre. Entramos confiadamente. Ya no necesitamos estar con un sacrificio porque ya fue satisfecho. El grano que vino a caer en tierra se rompió. Exacto. Murió. Y sacó toda la vida que había en él. Amén. Como la justicia de Dios, cada año había que hacerla, ¿cierto? Cada año el sacerdote en el templo con el sacrificio. Ahora ya el sacrificio era perfecto, así que eso ya no era necesario. Esa verdad bíblica ya no era necesaria. Verdad presente, ¿no? La verdad presente estaba ahí, que el cordero, como lo vimos acá, como cordero fue llevado, había sido sacrificado. En ese momento es donde ya los hombres legalmente tenemos nuevamente acceso al Edén. Amén. Del que fuimos expulsados. Pero como lo que sucedió se estaba saldando 4000 años después, la gran mayoría de la humanidad no se estaba enterando de lo que estaba pasando. Por eso es que ahora Dios, en base a ese sacrificio que se ha hecho, ha invertido y ahora quiere que anunciemos lo que ha sucedido para que volvamos a Dios. Que es lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hoy aquí desde este estudio de radio. Lo que pretendemos siempre es dar noción y conocimiento y conciencia, concientizar a las almas que
que es necesario que nos volvamos a Dios a través de la Escritura, porque ella es la que contiene toda esta información. Nosotros no venimos aquí a contarle cuentos a la audiencia, le estamos hablando de lo que ha pasado en el Calvario, de que se ha revelado la justicia de Dios en Cristo. Y nosotros por medio de la fe ahora tenemos acceso a esa justicia. Amén. Entonces queremos hablar hoy, dejando un poquito atrás, no mucho, lo que sucedió en el programa anterior, lo que hablamos que era la demanda de la justicia de Dios, que no era tan fácil para Dios salvarnos, porque salvarnos sin justicia sí es fácil, pero justamente no era tan fácil. Tuvo que trazar un plan viable en la persona de Jesucristo. Queremos ahora dar a conocer cuán profunda es la salvación y la justicia que hemos recibido en Cristo, que si desde un extremo estamos claros que no se salva a nadie, solamente que Él haya venido como lo ha hecho y nos salve, ahora lo veremos desde el otro prisma o de otro extremo, que la salvación en Cristo va mucho más allá que incluso el mero perdón de los pecados. Así que todo esto está escrito en el Antiguo Testamento en base a lo que era la sombra de los sacrificios y en base a que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Desde que esto ha sucedido, hermano Walter, nosotros nos gloriamos en una sola cosa. ¿Y en qué es? Es en la salvación que Cristo nos ha otorgado. Amén. Yo quisiera que, por ejemplo, tú vayas al libro de Romanos capítulo 4, ahí donde alguna que otra vez hemos estado compartiendo en la semana anterior, en el día anterior, pero para que tú veas que tú hablaste de Job. Hay un versículo que dice que si estos tres hombres estuvieron en la tierra, y era Job, Noé y Daniel, ellos por su justicia salvarían sus almas. Estuvimos hablando de que está refiriéndose evidentemente a su justicia humana. Si viniera un juicio sobre la tierra, como va a pasar en Apocalipsis y otros que han venido ya, ellos salvarían sus almas por su proceder íntegro. Pero no puede esa justicia valerle, no es válida a los ojos de Dios allá en el cielo. ¿Me sigue o no? Esa justicia divina en el cielo, el único que nos la propina o nos la proporciona, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos al capítulo 4 del libro de Romanos, vemos que la Biblia deja bien claro que no es por obras, sino que es por su gracia. Es ese favor inmerecido, pero la gracia tiene sentido cuando ha sido la justicia la que ha habilitado el regalo. Ahora, que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado por las obras, dice que tendría de qué gloriarse, pero ¿qué dice después? Pero no para con Dios. ¿Por qué? Si Abraham hizo obras justas. Versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fe. Fe. ¿En qué? ¿En la obra de Abraham? ¿En la tuya o en la mía? En la obra de Dios. En la obra de Cristo. En la obra de Dios en Cristo. En Cristo. En lo que pasó en el Calvario. Porque lo que pasó en el Calvario fue algo impresionante. Yo siempre comparto que es un evento sin precedentes. O sea, no hay evento que se le pueda arrimar ni siquiera a ese evento. No tiene nada que ver con la final de la Champions League. ¿Me entienden o no? Con el Super Bowl que en Estados Unidos, nada de esas cosas. Con las guerras mundiales que han sucedido, con los grandes decretos que se han nombrado, muchos grandes acuerdos que han llegado los hombres. Con nada de eso se puede comparar la obra de Cristo en el Calvario. Con la tirada, ¿cómo se llama? El muro de Berlín, ¿no? Cuando lo tiraron, cuando ha habido grandes acuerdos, nada. Jesucristo vino a derribar la pared intermedia entre Dios y nosotros, las transgresiones, los pecados, los ha abolido. Ha hecho nula el acta de decreto que nos era contraria, dice la palabra. En la cruz ha suprimido toda la enemistad que teníamos con Dios y nos ha reconciliado, dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros queremos dar a conocer en esta hora a través de este programa, de este compartir de las páginas de la Biblia, para que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Cristo y su sacrificio. Ni nuestras obras nos pueden justificar. Ahí ha dicho
Abraham se podría gloriar. Pero me gusta cuando dice, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. ¿Tú por qué piensas que eso es así, hermano Walter? Porque la justicia de Dios es diferente a la nuestra. Como el programa pasado, la justicia de Dios tiene que ver con su ley, tiene que ver con su esencia, tiene que ver con su inherencia en él mismo. En cambio, Abraham sin duda fue un gran hombre, hizo buenas cosas, pero no a la perfección. De hecho, cuando hizo ese rito del pacto que hizo con Abraham ni siquiera pasó por aquel día, sino que pasó solo Dios. Dando a conocer eso. Claro, exactamente. Si yo no hago esto, o sea, si yo no cumplo, pero Dios de esa forma, lo mismo que le pasó a Job también, el hombre como Abraham, perfecto, hacía holocausto a Dios constantemente por sus hijos y un montón de cosas. Más sin embargo, él se vio contra Dios, contra el espejo de Dios y dijo, wow, ¿quién podrá ser justificado delante de tuyo? De oída, está bien oído. Claro, y Dios le dejó a Job que hablara 38 capítulos, habló él y su amigo, habló hasta que Dios dijo, bueno, ya, déjame a mí 4 capítulos y te voy a hacer entender. ¿Dónde estabas tú, les? ¿Dónde estabas tú? Dime, explícame. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién hizo estas cosas? ¿Quién hizo el mal, los cielos, el universo? ¿Quién? Porque nos sirve la justicia. Nos sirve ser moralmente correctos. Es bueno ser, no digo que no seamos buenos, sino lo que estoy hablando yo, que para Dios eso es como trapo de inmundicia. Porque muchas veces la hacemos para que la gente no nos vea o para nosotros sentirnos bien, pero no para honrar a Dios. Dice ahí, y creyó Abraham a Dios y le fue contado. No es que eso lo justificara, sino que es como un símil, ¿me entiendes? Le fue como que él, ¿me entiendes o no? Cubrió la demanda de justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ese creyó Abraham a Dios está simbolizando que Abraham creyó que Dios iba a poner a su hijo un día y lo iba a levantar entre los muertos. De la misma forma Abraham puso al suyo. Claro. ¿Me entiendes? No, pensando, como dice en hebreo, que si lo mataba, Dios lo levantaba entre los muertos. Amén. Por eso demostró fe, que vendría uno un día que estaría a la altura de la demanda de derramar sangre. Y Abraham lo que está disponiendo en ese sacrificio no solamente es la obra de Cristo, sino el hecho de amor de Dios que nos dio a su hijo. Abraham es una representación gráfica. Muchos tristemente saben lo que dicen en las iglesias o los predicadores y comparte, dicen, no, es que hay que sacrificar a Isaac, que es la obra que Dios le pide a Abraham. No, hay muchas veces erramos. Lo que Abraham hizo simboliza el gesto de Dios con nosotros, porque Abraham es el padre de la fe. ¿Me entiendes? No? Él es como que no es que él haya parido toda esta fe, pero como padre pues es el que nos la transmite con su acto. Pero el verdadero sacrificio no es que Abraham sacrificara a Isaac, porque Abraham en sí tuvo esa fe genuina, ¿vale? Pero antes vemos en la obra de Abraham que hay muchos errores. Ya ahí estaba ya purificado. Abraham sabía que como lo matara Dios lo iba a levantar. Tenía la certeza, esa es la fe que Dios sacó en Cristo a la luz, porque en Abraham está todavía como oscura. Nadie la entiende. Cuando ya en Cristo sale a la luz, sí. Aquella fe, dice la Biblia, que estaba confiscada, confinada, dice que iba a ser revelada. Aquella fe estaba en Cristo, ahí sí que la sacó verdaderamente a la luz, ¿vale? Y esa es la ley con la que nosotros ahora andamos, la ley de la fe, que es la que nos proporciona una justicia perfecta. ¿Por qué? Porque yo apunto a la cruz cada vez que digo, creo en Jesucristo. Yo tengo fe en lo que Cristo hizo, no en lo que yo hago, no en mi obra. Porque dice que si Abraham se tuviera que gloriar de las obras, se gloriaría, pero no para con Dios. Entonces yo te pregunto, si Abraham sacrificó a Isaac, ¿no se podía gloriar de eso? Dice, no, para con Dios esa obra no le vale. A Abraham lo ha justificado la obra de Cristo. A Job lo ha justificado la obra de Cristo. Amén. A Daniel la obra de Cristo. A Noé la obra de Cristo. Y a todos los diluvianos y los antediluvianos, a los patriarcas, a los padres, los ha justificado la obra de Cristo. A los apóstoles los justificó la obra de Cristo. A María la justificó la obra de Cristo. Y a todos nosotros que hemos venido después de la cruz nos ha justificado la obra
de Cristo. Como dice la palabra, para que el que se gloría, ¿me entiendes? Se gloría en Cristo. Ya está. Eso es lo que queremos que nuestros amigos y hermanos puedan entender, que lo que hizo Cristo no es simplemente morir, no es simplemente ir a la cruz y como un hombre obediente, bueno, sino que fue mucho más allá, es mucho más amplio. Amén. Esa gama. Tiene que ver con lo que compartimos la semana pasada, que era la justicia de Dios. Y Cristo aceptó esa justicia y fue obediente. Claro que sí, lo fue. Pero lo que hizo es tremendo. Lo que hizo fue, juntamente con Él, el justo, y a nosotros nos justifica. Somos justificados en Cristo. Tú has leído al comenzar el programa la expresión que hace Pablo a los filipenses. Claro. Yo me quedo alucinado. Porque cuando yo leo Filipenses capítulo 3, Tremendo. él dice que él tiene su propia justicia. Y ahí lo dice, pero aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo perdió todo. Él lo entregó todo, ¿eh? Y tenía para hacer obras grandes. Él dice, él lo único que quería era ser hallado, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, que es la justicia de Dios que viene por la fe. Esa es la justicia de la que nosotros estamos hablando hoy. Es una justicia que delante de Dios, vamos a verlo ahora, nos declara no solamente perdonados, sino nos declara justos, nos declara inocentes. Inocente. Que eso es lo que quería hablar. Inocente, imagínate tú, como le dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo. Amén. Yo los lavo, ¿no? ¿Me entiendes? Así superficialmente. Lo demás, pero Él los quita. Él los quita. ¿Lo quita de dónde? Del mundo, de la memoria de Dios. Y eso sí que, wow. Quedó tan satisfecha la justicia de Dios hasta ese extremo. Tú sabes que Cristo es símbolo, figura y prototipo. No Cristo, sino todos aquellos corderos y sacrificios de animales que se hacían, ellos eran tipo, figura y prototipo de Cristo que había de venir, pero no eran válidos, ¿ves? No podían hacer justicia, porque se exigía alma por alma, sangre por sangre. Tenía que ser la sangre de un ser humano, porque viene a redimir a la raza humana. Ahora, cuando en el día de la expiación el cordero se iba a inmolar, lo dejaban aparte 4 días antes. Desde el día 10 de abril hasta el día 14, hermano Walter, el cordero estaba como en una especie de examen. ¿Me sigue? Y era el sacerdote el que lo consideraba apto. No podía estar cojo, no podía estar ciego, no podía estar tuerto, no podía tener ningún defecto. Tenía que ser perfecto, de un año. Todo eso, ¿cómo se dice? Todo esos atributos tenía que tenerlo. Y había 4 días en los que estaban examinándolo para que superase el examen. Cuando lo declaraban apto para el sacrificio, ¿me entiendes? Es porque había pasado el examen de juicio. Era un juicio fiscalizatorio, o sea, era un juicio donde se buscaba que no tuviera defecto. Para no tener defecto tenía que estar sometido a juicio, a examen. Cuando Pilato tiene a su lado a Jesús, que ha intentado de librarlo por una y otra vez, una de las cosas que él dice, por último dice, he aquí que no hallo ¿qué? Nada malo en él. No hallo defecto ninguno en este hombre. Perfecto. Lo declaró justo, o sea, lo declaró apto para el sacrificio. Y Pilato era la autoridad máxima en la región, digamos. Amén. Sí, porque tenemos que entender que Dios se usó de Pilato en ese momento como sacerdote porque Israel no estaba apto para dar término legal a lo que iba a ser algo legal. Porque Dios es justo. Claro, estaba, vamos a ver, el sacerdote levita, en este caso judío, declaraba apto a animales para el sacrificio, pero no a personas. En este caso, Pilato es el que legalmente está, digamos, autorizado para declarar. Y él declaró que no había ningún defecto en Jesús. No hallo defecto ninguno en este hombre. ¿Y ustedes por qué lo queréis matar? Bueno, estaban cumpliendo la profecía y tenía que ir a la cruz.
Ahora, hermano Walter, vamos a darle un momentito paso a la publicidad y va a decir, mira cómo estoy yo, a una alabanza. Amén. Y ahora vamos a seguir con el compartir de esta bonita palabra. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas y condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Nos presentamos delante de ti, Señor, y nos rendimos a ti en adoración. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante
te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Gloria a Dios. Seguimos aquí en el aire, debatiendo y compartiendo acerca de lo que es la justicia de Dios en Cristo. Y yo quisiera someter a la audiencia acerca de lo que entendemos bíblicamente como diferencia entre perdón y justificación, ya que nosotros hemos recibido la justicia de Dios en Cristo. Y ahí entonces hasta notamos hasta diferencia con el simple y llano perdón. ¿Cuál es la diferencia? Perdón es decir que has pecado, pero que Dios perdona tu pecado. Justificación es decir que eres justo y que nunca has pecado. Por ejemplo, una persona que es juzgada y condenada y llevada al tribunal para ser castigada en la cárcel es puesta en libertad por el mismo tribunal en el momento en el que se le concede una amnistía o un indulto. De modo que esta acción legal hacia el hombre puede ser hecha semejante al haber recibido perdón. Que nada más lejos de la verdad, eso es lo que a nosotros nos ha sucedido también. Pero en el plano de nuestro espíritu, porque nuestras acciones en la carne han manchado nuestro espíritu, dice, pero si nosotros somos proclamados inocentes después de haber sido juzgados por el tribunal, a esto se le llama justificación. Y eso es lo que yo quiero dar a conocer, hermano Walter, que queremos compartir con la audiencia. La severidad y la profundidad y lo estricto de la justicia de Dios ha sido saciado en Cristo. Pero ahora esa sangre ha elevado nuestra posición y nuestra identidad delante de Dios a un punto en el que estaba Adán en el Edén. Por eso yo te pido hoy que tú te busques Números, y porque es que esto está desde el principio también en la Biblia. Dios ya está dando a conocer
el poder y la eficacia que iba a tener la sangre de Cristo delante de él cuando nosotros recibiéramos esa justicia divina. Lee por allí, por favor, hermano. Amén. Voy a leer Números 23, del 20 al 24, ¿no? Amén. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, y se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Amén. El pueblo ha salido Has leído el número 20, ¿verdad? No, 23, perdón. Perdón, 23, sí, señor. Número 23, del 20 al 24, claro. Ahí era. El de Balaam, cuando va a maldecir y no puede. Sí. El pueblo está viviendo en pecado. Claro. Hay fornicación, hay desobediencia, hay iniquidad. ¿Vale? Y los pueblos de alrededor le temen, porque Dios está con ellos. Pero internamente el pueblo está mal a los ojos de Dios. Y estamos ahí, o sea, eso es Biblia, hay un registro histórico, ¿vale? Y cuando viene Balac a comprar o a querer corromper la profecía de Balaam, Balaam va a profetizar en contra de Israel. ¿Y qué es lo que sale por su boca? Dice, he aquí he recibido orden de bendecir, y él dio bendición y no podré revocarla. Entonces ahora nos encontramos con el contraste de que nosotros hemos sido hallados inocentes en Cristo después de haberse fiscalizado nuestra vida. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que mis pecados no los hayan encontrado? Que Dios no encuentre mis pecados. Porque Cristo se ha presentado por nosotros en nuestro lugar delante de Dios. Amén. Y el que ha sido fiscalizado en nuestro lugar es Cristo. Y Cristo es perfecto, está como hombre perfecto ahora mismito en el mismo cielo. Entonces cuando a Él le han hallado perfecto, a nosotros se nos ha declarado aquí abajo, por fe en su sacrificio, se nos ha declarado inocentes. ¿Me sigue? Y al ser declarados nosotros inocentes o justificados, que lo mismo, justos, en base al sacrificio de Cristo, ahora tenemos un conflicto. Y es que cuando cometemos errores, nosotros aquí abajo los registramos humanamente. Pero el cielo sigue diciendo esto. He dado orden de bendecir y no puedo revocarla. Amén. Y tú dices, ¿esto cómo puede ser? Ahí es donde entra el abuso de la gracia, del cual tú hablabas antes. Pero oficialmente en el cielo es el registro que hay nuestro, es el sacrificio de Cristo. Y dice, he recibido orden de bendecir y no puedo revocarla, no ha notado iniquidad en Jacob. ¿Pero cómo? ¿Perdona? Como dicen por ahí ahora. Si está todo el pueblo en pecado. Dice, ni he visto perversidad en Israel. Jehová es su Dios y está con él, y júbilo de rey hay en él. Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob y contra Israel no hay agüero ni adivinación. Y como ahora se ha dicho en Israel, ¿verdad? Hermano Walter, estamos viendo un vislumbre, digamos, proféticamente hablando, como fuera de tiempo, porque la cruz todavía no había llegado, de lo que iba a suceder en el creyente justificado, en el pecador arrepentido, limpiado con la sangre de Jesucristo. La diferencia tan grande que hay entre perdonar y justificar. Una diferencia inmensa, porque sobre todo a nosotros que somos justificados por nada más y menos que por Cristo, como tú decías, está perfecto presentado ahí arriba en los cielos junto a Dios, está perfecto. Amén. Y así nos ve Dios, el juez en este caso. Pero quiero leer el 19 el mismo que estamos leyendo, que me gustaba ahora leyendo un poco. Dice, entonces él tomó su parábola y dijo, 19 dice, no es Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. amén. Y lo ejecutó
Ya sabemos en quién, en Cristo Jesús. Pero dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. No miente. Entonces, está diciendo Dios, no veo iniquidad en Jacob. No he hallado perversidad en Israel. Es tremendo. Pasa que yo lo veo, sí veo, mira cómo está. ¿Está mintiendo Dios? Dios no miente. Porque lo está viendo a través del sacrificio. Amén. ¿Te acuerdas que hablamos en el programa pasado de la sangre de Ramón en la Pascua? Amén. Era la sombra. Es tremendo. Y esa misma sangre que ahora en nuestros tiempos fue derramada, la sangre del Cordero perfecto. ¿Dios nos mirará igual? Por supuesto que sí. Así nos mira Dios. Cuando alguien no va a hacer algo, pero cuando alguien va el acusador y le dice a Dios, mira, Oscar está haciendo esto. ¿A dónde Oscar? Oscar es perfecto, yo no le veo ningún problema, Oscar está bien. En cambio, entonces el acusador tiene que callar. ¿Tú me entiendes lo que te digo, no? Amén. Pero lo que queremos dar a conocer, eso es la realidad que está sucediendo, como dicen ahora, a tiempo real delante de Dios, porque Cristo está continuamente intercediendo. Amén. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, un año y pico por ahí, di un estudio, no sé si tú te acuerdas, que se llamaba Estado y Posición, en base al sacrificio. Uno es nuestro estado y otro es nuestra posición. Y hablaba de las diferentes ópticas que hay. Es como Dios nos ve y como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Dios nos ve en la posición en la que Cristo nos ha colocado. Y nosotros nos vemos en el estado en el que estamos aquí abajo. ¿Y qué es lo que pasa? El Espíritu Santo necesita mostrarnos la cruz. Esto que estamos hablando, la justificación. La justicia de Dios en Cristo que se nos ha otorgado para que dejemos de darle tanto valor a nuestro estado, que sí es real, y no podemos obviarlo como que no existe, no, sí existe, pero no tiene tanto valor como la posición que Cristo nos ha otorgado. Dice Colosenses 1:22 que Él nos ha presentado delante de Dios santos, irreprensibles y sin mancha. Si nosotros empezamos a mirar eso solamente, lo que dice la Escritura de nosotros, no lo que nosotros hacemos, lo que dice la Escritura de nosotros, vamos a entrar en la fe bíblica. La Biblia dice que en un momento dado ya llegó Abraham. Abraham llegó un momento que él vivió por lo que Jehová había dicho acerca de él. No por lo que él hacía, no por lo que él pensaba, no por lo que él pretendía. Él vivía por lo que Dios había dicho acerca de él. Y Dios había dicho acerca de Abraham, haré de ti una gran nación. Y te multiplicará como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Y Abraham tuvo que aprender una nueva forma de pensar y de procesar su mente y su corazón y sus actos. Dios ha dicho esto, sí. Pues aunque yo vea que aquí está todo al revés, sigo moviéndome en pos de lo que Dios ha dicho. Esa es la fe genuina y bíblica. La fe que estaba en Cristo y se detonó en el Calvario. Esa es la fe donde el autor es el mismo Dios. Cristo es el autor y el consumador de esa fe que nos nutrimos. Y entendemos en estos días que a Dios lo agradamos por la fe. Amén. Dice la Biblia que a Dios es imposible agradarle si no hay fe. No dice si no hay obras, si no eres perfecto, no dice eso. Es sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender en el día de hoy a través de la justicia de Dios en Cristo? Que hemos sido declarados inocentes, hermano Walter. Amigo y amiga, tú que estás ahí, inocentes, que se te ha juzgado y no han hallado ninguna falta en ti, y tú ahí puedes decir como yo dije, y muchas veces incluso me debilito y digo, pero ¿cómo es posible que esto sea así? Y me dijo, por la fe. Claro. Cree lo que Cristo ha hecho por ti. Somos justificados por la fe y no por lo que hagamos o por nuestra fidelidad, sino que por la fe, ¿me entiendes? Por la fe en Jesucristo. Y por esa misma fe que entonces empezamos a apropiarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, no de lo que nosotros hacemos. Y cuando nos apropiamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano Huarte, apropiarnos, eso toma cuerpo en nosotros y entonces las debilidades, las pasiones, las situaciones que muchas veces nos detienen, nos desvían, nos distraen, nos tienen caídos en el camino, que desaparecen de nuestra vida. Empieza a tomar cuerpo toda la palabra. Ahí sí que nos consideramos muertos al pecado. El pecado llega un momento que nos llama y nosotros no es que estemos resistiendo la tentación, es que nosotros ni siquiera escuchamos su voz. Porque es tan fuerte la justificación en Cristo y la llenura del Espíritu Santo
que no escuchamos la voz del pecado. Por eso dice, consideraos pues muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Es tan radical la transformación que el Espíritu Santo hace a un corazón cuando lo llena, cuando lo transforma, cuando lo cambia, como hablábamos de esa nueva... Un nuevo hombre. Vestidos pues. Cuando el Espíritu Santo dice, ¿tú te has creído lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Te la has creído de verdad? ¿Tú te has creído que tú allí no le debes nada a Dios? Que tú estás justificado y tú empiezas a escuchar esa palabra y añade fe. No como en el desierto que no añadieron fe, sino añade fe a esa palabra. El Espíritu Santo entonces te empieza a vestir del nuevo hombre. El nuevo hombre, cuando estamos vestidos de ese nuevo hombre, hermano Walter, nos consideramos muertos al pecado. Es que el nuevo hombre no tiene nada que ver con el viejo, ni con el pecado. Él no sabe de nada, ni de doctrinas de hombre, ni de formación esquemáticas, ni de estrategias eclesiásticas, ni de actividad. Es que él no tiene nada que ver con eso. Viene del mismo cielo y llega a nuestros corazones. Es más, el nuevo hombre no peca. Dice la Biblia que el que tiene la simiente de él no peca. ¿Por qué? Porque está muerto al pecado. El nuevo hombre no escucha la voz del pecado, no tiene que bregar con esa tentación porque ya Cristo llevó y venció toda tentación en carne y fue perfeccionado en carne. Por eso que la justicia de Dios en Cristo es muchísimo superior, es tan superior a la de los hombres que ni siquiera se puede comparar. Necesitaríamos entonces una pantalla para ponerlas a las dos, que entren las dos y no hay pantalla. Para que, tú sabes que para comparar dos cosas hay que arrimarlas. Claro. La justicia de Dios no se puede arrimar a la de los hombres. Claro que una justicia es infinita y la otra es finita, que es la nuestra. No hay comparación y de qué podamos entender. Por eso mucha gente que no conoce al Señor, nosotros mismos estamos en esa situación antes, no comprendemos, no dislumbramos aquel acontecimiento que sucedió en la cruz. Mira, hermano Walter, la justicia de Dios en Cristo es tan perfecta, porque lo dice la palabra, que Dios no puede retener ni su perdón ni su redención a nadie que crea en Cristo. Así es. ¿Me entiendes? Imagínate que viene Bin Laden. Ya no está, ¿no? Dicen, ¿no? Dice que no está. Bin Laden, el que dicen que fue el autor de las torres del atentado. O bueno, pon otro que yo no lo conozca, la persona que más perverso ha sido en esta tierra, la persona que más atrocidades ha hecho a nuestros ojos. Imagínate a los ojos de Dios. Viene arrepentido y se agarra a Cristo y Dios no puede decir, mira, tú no. Un ejemplo, ¿no? Tú no, o sea, tú me has hecho tanto daño que yo como te voy a considerar ahora inocente. ¿Me entiendes lo que significa la justicia de Dios? Cristo ha hecho eso. Dice que Él por todos murió. Por eso dice que el amor de Dios que está en nosotros nos constriñe, nos urge, nos apremia, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos han muerto. Tenemos que ir a anunciar esta verdad. Es tan perfecta la justicia de Dios como tú lo estás mostrando, que a veces creemos que es injusta. ¿Me entiendes lo que te digo? Creemos que es injusta, ¿en qué sentido? Porque es como si llevamos a un asesino a un juez, ya yo te perdono, pero ¿cómo va a perdonar? Se asesinó a mi familia y tal cosa. Es injusto. Bueno, la justicia de Dios es perfecta. Hemos estado hablando de la exigencia que su justicia le hacía cuando se vio en el dilema de que tenía que salvar al ser humano y que era muy fácil salvar al hombre de cualquier forma, pero no era tan fácil salvarlo justamente. Pues ahora parece que nos vamos como al otro extremo. Ahora cuando nos ha salvado en Cristo, parece que se descompensa la balanza, pero hacia el otro extremo. ¿Por qué? Como tú has dicho, que es tan fuerte. No, yo no lo digo, claro, es perfecta, pero la palabra que yo me viene al corazón es tan fuerte esto. Hubo un tiempo donde se usaba el término que fuerte, ¿no? Que fuerte. Es tan, o sea, yo recibo en mi mente un envío, me sigue un descoloque cuando yo soy declarado inocente delante de Dios, que me cuesta, honestamente, me cuesta creerlo. Por eso necesito fe para creer esa verdad. Es como que le tienes que dar un bocado a un pan muy grande. Tú dices, Dios mío, pero es que esto es enorme. ¿Yo cómo le meto los dientes a esto? Méteselo en el nombre de Jesús. Aliméntate de esta verdad. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tú dejes de ser un niño en la fe. Esto va a hacer que tú dejes de ser un carnal. Y esto te va a llevar a una madurez para que empieces a andar, para que empieces a manejar los términos de justicia. Porque dice que el que es niño, que es el que todavía no ha sido ejercitado en la palabra de justicia, es inexperto, porque no usa el discernimiento. Pero es hora de que entremos
en ese orden o en ese crecimiento o estatus de fe para que entremos a un formato de madurez. ¿Y cómo yo le meto el diente a esto? Créelo por la fe. Mira lo que le pasó a Israel. He aquí que no he hallado iniquidad ninguna en Jacob y el pueblo pecando. De ahí es donde viene la maldad de lo que muchos llaman el calvinismo extremo. ¿Me entienden, no? Porque en vez de explicar estas cosas a lo mejor como lo estamos haciendo nosotros, o mejor, porque yo siempre creo que hay predicadores mejores, comunicadores, expositores mucho más mejores que yo y que tú de aquí a Manila, como dicen por ahí. Pero de si no, el salvo siempre es salvo. No digamos nunca eso en ese orden. Ni aunque fuera verdad y un día averiguáramos que fuera verdad, hermano Huarte, no podemos ponerlo así. Eso ha hecho a tropezar a miles. ¿Me entiendes? Claro. Porque malinterpretan lo que hizo Cristo en la cruz. Amén. Y lo importante es que la justicia de Dios fue saciada, fue completa, y el acusado que fue Cristo, que estaba en el banquillo que era la cruz, fue imputado todo sobre él. Entonces tenemos que hemos sido declarados inocentes, no hay defecto en nosotros, no hay defecto. Por eso hay que confiar 100% en la cruz y agarrarnos de la gracia. Dice que si la gracia le añadimos obra, dice ya no es gracia. ¿Me sigue? Ya no es por gracia, entonces por obra. Y si camino por obra, pero cuando fallo me quiero agarrar de la gracia, dice entonces tú no andas por gracia, por obra. De otra forma, dice, la obra ya no es obra. La obra es obra cuando estás obrando todo el tiempo. Entonces el Señor dice, tú un completo, ponte el traje completo del nuevo hombre. Y descansa y confía en los méritos de Jesucristo. Porque su gracia te otorga mérito, dignidad, honor. ¿Me sigue? Y todo lo bueno de Dios te lo otorga a Cristo por su gracia, por su amor, por su infinita misericordia. Y Él ha permitido que todo esto nos llegue a nosotros a través de su justicia. Ahí sí que ha habido un precio muy, muy, muy alto. Así es. Altísimo. Que nadie podía hacerlo. Eso que nunca se nos olvide, porque a veces lo tomamos como regalo, nada más lejos desde la verdad, es un regalo para nosotros. Pero hubo que pagar un precio muy alto, como tú dices. Enorme. Enorme. Si no, lea Isaías 53 y después vaya al Evangelio en Hechos y vea todo el deslumbre que habla ahí de lo que hizo el Señor a través de esa procesión hacia la cruz. Es tremendo. Por eso que cuando Cristo, hermano, murió, como tú decías antes, y se rasgó el velo, ahí hubo una especie de metamorfosis, vamos a llamarlo, entre el mundo físico y el mundo espiritual. El mundo natural y el espiritual empiezan como a entrar en armonía. Porque había una enemistad que se había creado. Dice que Cristo quitó la enemistad que había entre Dios y nosotros y estableció la paz. Isaías 32:17 dice que el efecto de la justicia será la paz. ¿Me entiendes? Y su labor sería redención eterna. O sea, un descanso que nosotros recibimos cuando venimos a abrazarnos de la cruz. Es algo impresionante. Y eso es la justicia la que ha desatado que la gracia nos traiga la salvación. Por eso nosotros en esta hora queremos invitar y exhortar a que todos los hermanos en Cristo se agarren de la cruz como nunca antes, pero en base a este conocimiento que estamos dando a compartir. Y que todos podamos disfrutar de una forma honesta y legal de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí realmente uno va a descansar y ahí realmente entregamos nuestras cargas al Señor. Amén. Hermano Walter, el tiempo nos ha alcanzado. Así que queremos despedirnos de la audiencia, invitándoles, evidentemente, para un próximo programa, si así Dios lo quiere y lo permite. Estaremos aquí en semanas sucesivas. No sabemos si le seguiremos dando curso a esta serie de la justicia de Dios en Cristo, pero sí que estaremos aquí trayendo algo nuevo y fresco de parte de Dios en defensa del Evangelio a través de la Biblia. Así que nos despedimos de ti, un saludo, un abrazo en Jesucristo, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.